Soy un beta. Mi mejor amigo es un alfa. Cuando llegó el fin del mundo, quedamos atrapados en un centro comercial de 5 pisos, rodeados por hordas de zombies, sin poder salir. En el tercer día de encierro en el centro comercial, eliminamos al último zombie del edificio. Justo entonces, mi mejor amigo se apoyó contra mí, respirando con fuerza, y me dijo: estoy entrando en mi periodo de sensibilidad, y es urgente. Mi cerebro se apagó por completo. Instintivamente me alejé de Miguel a toda prisa, palpándome el cuerpo mientras murmuraba: no puede ser, ya se me acabaron los inhibidores. ¿Y por qué un beta como yo lleva inhibidores? Porque trabajo en el departamento de seguridad AVO, y en las misiones es muy frecuente encontrarse con alfes y omegas perdiendo el control. Por la paz y el orden social, tengo que llevar inhibidores encima para evitar que alguien decida hacer cosas inapropiadas en plena calle. En esta misión vine con prisa, no tuve tiempo de cargar los inhibidores. Solo traje a mi perra y mi arma. Quizá mis compañeros tuvieran algunos, pero todos cayeron en combate y se convirtieron en zombies. De hecho, probablemente yo sea el único sobreviviente del departamento. El comunicador está completamente en silencio, aunque grite nadie responde. Mi perrita guardiana se acercó moviendo la cola, pegándose a mi pierna. Y se me encendió la bombilla. Princesa, los inhibidores, búscalos. Le dejé oler la bolsa vacía donde normalmente los guardo. Para evitar que sus ladridos atrajeran zombies, le había hecho entrenamiento antisladrido antes de ayer. Cuando la princesa encontró rastros de los inhibidores, vino a tirar de mi manga. Miguel y yo la seguimos con cautela. Podía oír la respiración pesada y contenida del hombre detrás de mí, y se me helaba la espalda. No me atrevía a sostenerlo, ni siquiera a tocarlo. Un alfa en pleno periodo de sensibilidad es aterrador, y Miguel, graduado con honores de la Academia Militar Unificada, es alguien que yo, un simple beta especializado en adiestramiento canino, jamás podría controlar. La princesa encontró los inhibidores, sí, pero estaban todos rotos en el suelo, contaminados y completamente inútiles. Le lancé a Miguel una mirada de disculpa. ¿Cuánto puedes aguantar? Un mes. Miguel soltó una risa nasal. ¿Tus ex no eran todos alfes? ¿Cómo es que no sabes esto? ¿Nunca les ayudaste durante su periodo de sensibilidad? Me agaché a buscar entre los restos de los frascos rotos. Casi ninguno llegó a esa etapa. Antes de eso ya se habían ido con alguna omega que les gustaba. Miguel me dio una mirada fugaz. ¡Qué mala suerte tienes! Siempre he tenido una orientación muy específica. Solo me gustan los alfes. En el mundo AVO eso se considera un gusto minoritario. Todo el mundo da por hecho que los alfes aman a las omegas y que los betas prefieren a otros betas. Mi primer novio en secundaria fue un alfa, y precisamente por él conocí a Miguel. Mi novio se vio atraído por una omega en pleno celo. Yo, para proteger a esa omega que claramente no quería ser marcada, casi acabo muerto a golpes por mi novio, que se había cegado. Fue en ese momento cuando Miguel apareció como un salvador, frunció el ceño y dejó inconsciente a mi novio de un par de golpes. Ni siquiera miró a la omega, solo le lanzó un frasco de inhibidor y luego me cargó hasta el coche para llevarme al hospital. Tenía una herida profunda en el brazo y la sangre no paraba. Miguel me apretó la herida todo el camino. Estaba medio recostado en su pecho, y cada cierto tiempo él me daba un par de palmadas. No te duermas. Aguanta. No te me mueras en el coche. Incluso llegó a meter los dedos en mi herida para obligarme a mantenerme consciente. Dolía tanto que casi me tiro del coche. El taxista también tenía miedo de que me muriera ahí mismo, así que pisó el acelerador como si el coche viejo fuera un auto de carreras. Tenía la cara hinchada, hemorragia, varias costillas rotas y una pierna fracturada. Pasé varios días en el hospital. A un lado de mi cama, mi padre lloró, luego lloró mi madre. Mi novio y aquella omega, después de su pequeño incidente en el centro de aislamiento, se enamoraron, me indemnizaron con algo de dinero y se fueron juntos tan felices. Yo quedé como un tonto. Miguel estaba en un curso paralelo al mío, y cuando salí del hospital, por ser mi salvador, me empeñé en tratarlo bien. La actitud de Miguel hacia los desconocidos se resume en 4 palabras: no ve a nadie. Por mucho que yo intentara acercarme, él rara vez me mostraba una expresión amable. Un día perdí el autobús y tuve que volver a casa apoyándome en una muleta. Era pleno invierno, anochecía pronto y la calle estaba casi vacía. Estaba muerto de miedo, así que avanzaba lo más rápido que podía. Y por ley de atracción mal entendida, al pasar frente a un callejón, ocurrió lo peor. Un brazo fuerte me agarró como si fuera un pollito y me arrastró hacia dentro. Miré aterrorizado al hombre frente a mí. Un rostro conocido. Miguel, en pleno invierno,
Solo llevaba una camiseta interior suelta, la frente empapada en sudor. Respiraba con dificultad. Ayúdame a ir a la farmacia por inhibidores. De los que son para alfes. La farmacia quedaba a varias calles. Crucé medio barrio con la muleta, sudando a mares, y regresé igual. Me resbalé en el camino, pero por suerte protegí los inhibidores con el cuerpo y no se rompieron. Miguel estaba a un paso de perder la razón cuando, justo antes de hacer algo irreparable en plena calle, se aplicó el inhibidor a un tibio de mis manos. ¡Qué alivio! Me dejé caer sentado contra la pared, al borde de las lágrimas. Creo que me torcí el tobillo de la única pierna buena que me quedaba. Miguel me preguntó dónde vivía y descubrió que no estaba tan lejos. Me levantó del suelo, me puso sobre su espalda y decidió cargarme hasta casa. Me conmovió. Originalmente éramos a deuda pagada, pero él me trató así, y sentí que de nuevo le debía algo. Buen tipo, Miguel. Tenía miedo de que con la ropa tan fina se congelara. Así que, con mucho esfuerzo, desabroché mi abrigo grueso y pegué mi cuerpo caliente a su espalda. Incluso puse las palmas sobre sus mejillas y sus orejas ardientes para darle calor. El cuerpo de Miguel se tensó de golpe, y me gruñó entre dientes. No me toques así. Le acaricié la cara. Te estoy calentando, si no te vas a congelar. Él no respondió, simplemente aceleró el paso. Miguel me cargó hasta mi edificio. Antes de que se diera la vuelta para irse, lo detuve y le entregué mi abrigo recién lavado y perfumado. Nos quedamos peleando un rato, pero al final se lo puso. Le quedaba una talla pequeña, pero al menos era calentito. Al día siguiente, al salir de clases, Miguel vino directamente hacia mí para ayudarme a empujar la silla de ruedas. Con un tono algo torpe murmuró, la chaqueta, se estropeó. Volveré a casa y te compraré otra. Me quedé sorprendido. ¿Mi chaqueta? Esa la tengo desde la secundaria, es súper resistente. ¿Cómo se rompió? Miguel reveló la verdad lentamente. Su nuevo Omega ambiguo quiso avanzar la relación, y sin decirle nada cambió su inhibidor por una botella de agua, luego lo invitó a su casa a jugar videojuegos. Miguel fue arrastrado a un inicio forzado de su periodo de sensibilidad por el rastro de feromonas del Omega, y apenas consiguió escapar. Con el olor tan impregnado en su cuerpo, no se atrevió a entrar a una farmacia a comprar inhibidores. Y justo pasé yo, un beta, por la calle. Así que él me agarró como si fuera un voluntario obligatorio. Aún así yo no entendía. Entonces, ¿cómo se rompió mi chaqueta? Estuve forcejeando con él un buen rato, dijo Miguel después de una pausa. Quedó llena de lágrimas y mocos ajenos. Yo que tú, ya no la querría de vuelta. Miguel siguió llevándome a casa todos los días hasta que pude volver a caminar. Quizá porque nos veíamos diariamente, en su mirada empezó a aparecer, aunque fuera un poco, mi presencia. Cuando algunos se enteraron de que mi orientación eran los alfas, en el salón comenzaron a circular comentarios y suposiciones. Yo temblaba solo de pensar que por unos chismes pudiera perder a Miguel, que era un amigote fiel, y abiertamente homosexual. Así que fui corriendo a aclararlo. Mira, sí, me gustan los alfas, pero no significa que me guste cualquier alfa. Puedes estar tranquilo, yo no estoy interesado en ti. Lo nuestro es pura hermandad. Miguel había bajado de un partido de baloncesto y estaba sudando mientras bebía agua. Al oírme, se terminó la botella de un trago, la arrugó y me dio con ella en la cabeza. Claro, buenos hermanos. Anda, ve y cómprame 2 bebidas isotónicas más. Yo también puedo jurarlo, Miguel no siente absolutamente nada por mí. Su preferencia siempre fue hacia los omegas. En la preparatoria, en la universidad, siempre fueron omegas. Y la prueba más reciente, hace unos días, cuando nos reencontramos, él estaba cenando con otro omega. Por eso pude volver a permitir que se acercara físicamente a mí. Además, hacía tanto frío que por las noches teníamos que dormir en la misma cama. Hoy era el 4.º día desde que estábamos atrapados, 2 personas y un perro, en aquel centro comercial. En un invierno del norte, cualquier edificio sin calefacción se volvía un congelador. Miguel y yo dormíamos en la tienda de muebles y decoración del 3.er piso, no por otra razón, sino porque allí había camas cómodas. Esta mañana Miguel partió varias sillas para hacer fuego y calentar un poco la habitación. Yo herví agua para que la perrita bebiera. Las pastillas de pastor alemán tienen un estómago delicado y además, siendo la primera perra que traje conmigo después de graduarme, yo la trataba como si fuera un tesoro. Su comida y bebida siempre eran de lo mejor. Antonio. Miguel me llamó, y yo instintivamente volteé. Lo que vi fue la boca negra de un arma apuntándome. Su dedo descansaba en el gatillo. El susto me hizo dar un salto hacia atrás. ¿Qué haces?
Las comisuras de sus labios se alzaron lentamente. ¡Pum! Estás muerto. El arma no tenía balas. Miguel solo quería asustarme. Le di una patada. Él dejó la pistola tirada en la mesa. Tu pistola es casi un juguete. Por favor, ¿cuántos entrenadores de perros ves que tengan arma asignada? Le lancé una mirada de disgusto. Si no fuera por esta situación especial, yo nunca tocaría un arma. Tener una ya es un milagro. Miguel chasqueó los dedos, llamando a la perrita, que estaba bebiendo agua. En estos días se había acostumbrado a él, ya lo reconocía como humano de confianza, y se acercó moviendo la cola. Miguel le rascó el mentón peludo y suave. Entrenas perros bastante bien. ¿Por qué fuiste al departamento de guardia? ¿Por qué no te viniste a mi sección? Sonreí con resignación. Porque ellos quieren alfas, no betas. Lo de entrenar perros fue un accidente en mi vida. Yo sí había querido entrar al Ejército Unido, incluso me preparé pensando en reencontrarme con Miguel ahí dentro. Pero gracias a mi queridísimo exnovio, y a las heridas que me dejó, no pasé el examen médico. Y por esos estereotipos absurdos, dicen que un alfa es más feroz y más adecuado para entrenar perros militares. Un beta, en cambio, no sirve, según ellos. Miguel levantó la mirada, queriendo decir algo, pero se detuvo y suspiró. Olvídalo. Llevé a la perrita al segundo piso, a una tienda de ropa, y tomé unas cuantas prendas gruesas. La ropa en las tiendas físicas nunca es barata. Cuando se acabara la crisis, iba a tener que pagar una fortuna por todo esto. Antes de ponérmelas, hice una reverencia a las prendas. Lo siento, de verdad. Hace muchísimo frío, solo las voy a usar temporalmente. Miguel soltó una carcajada. ¿De qué te ríes? No puedo simplemente apropiarme de las cosas de otros. ¿Qué? ¡Ay! Apenas mi piel quedó expuesta al aire helado, inhalé profundamente del frío y me apuré a meterme la ropa nueva. Sentí, sin embargo, que alguien me estaba mirando. Mientras tanto, Miguel había vuelto a montar mi pistola y cargarla. Tomó a la perrita, que estaba hecha un ovillo del frío. Yo también voy a hacer una ronda. Quédate aquí. No salgas a lo loco. Yo acababa de doblar mi uniforme perfectamente y lo dejé sobre la mesita de noche, cuando la perrita regresó sola. Saltó a la cama y se acostó placenteramente como un gran ovillo de pastor alemán. Mi corazón se relajó. Si ella había vuelto tranquila, significaba que Miguel estaba bien. Esa vez tardó al menos 3 horas afuera. Incluso ya había oscurecido cuando volvió. Miguel regresó cargando un montón de piezas mecánicas. Las dejó caer al suelo, las piezas rodaron por todas partes, igual que las monedas sueltas de mi abuela. A simple vista, todo venía de aparatos que él había desmontado por ahí. Me acerqué y pregunté, ¿y si te reclaman por desmontar medio centro comercial? Miguel agarró mi comunicador y lo estampó contra el suelo. Si pasa algo, yo respondo. Estuvo trasteando con las piezas hasta la hora de dormir, y solo entonces se metió en el edredón caliente y se acostó a mi lado. Miguel respiró hondo. Su tono era imposible de descifrar, entre queja y simple comentario. Hueles a perro. La perrita dormía con nosotros porque era la que más calor daba. El olor del pastor alemán era fuerte, y Miguel no quería dormir pegado a ella, por eso me tocaba a mí dormir en medio, en el sitio más calentito. Yo le di la espalda y abracé a la perrita. Duerme y ya. Afuera soplaba el viento con furia, acompañado de algún gruñido esporádico de zombis. A medianoche escuché un sonido leve. Abrí los ojos alerta. Miguel estaba sentado en el borde de la cama, dándome la espalda. Tosió suavemente. Nada. ¿Te duele demasiado el periodo de sensibilidad? Pregunté. Ajá. Sacó un cigarrillo de una cajetilla. Voy afuera a encender uno. Le ordené a la perrita, que ya estaba en posición de guardia, que siguiera durmiendo. Luego yo también me quedé dormido. Al despertar por la mañana, el lado de Miguel aún estaba tibio, pero él ya no estaba. Alisé las arrugas de mi uniforme y, bostezando, le serví croquetas a mi perrita. Cuando cumplimos 10 días atrapados en el centro comercial, gracias al aparato destartalado que Miguel había armado, logramos contactar al Ejército Unido. Di mi número de identificación tal cual, y luego le susurré a Miguel. ¿De verdad nuestros sistemas están tan conectados? Miguel me ignoró y siguió respondiendo las preguntas del operador con toda seriedad. Al terminar la llamada quiso encender un cigarrillo, pero vio a la perrita acurrucada junto a mis pies, y guardó el cigarrillo de nuevo. Tardarán algunos días más en venir por nosotros. ¿Qué? Pero si tu padre es un alto mando ahí dentro, ¿hasta él tiene que hacer fila? Me quedé atónito. ¿Cómo de mal está el mundo afuera? Debe ser un infierno. Miguel hizo un sonido afirmativo. Les dije que no teníamos prisa.
que tenemos comida, agua, y que no nos morimos todavía. Que vengan más tarde, así no gastamos recursos públicos. ¿Y tu periodo de sensibilidad? ¿No estás sufriendo? Fruncí el ceño, preocupado. Lo aguanto. Miguel parecía muy tranquilo. Por ahora puedo controlarlo. Miguel y yo estábamos tan aburridos que empezamos a buscar formas de entretenernos. Para comer siempre íbamos al restaurante del 5.º piso. Y no sé de dónde sacó unas velas, pero montó un almuerzo con luz tenue como si fuera una cita. Yo sabía cocinar. La comida para perros sobre todo era mi especialidad. Y yo siempre pensé, la comida humana solo es comida de perro con un poco más de condimentos. Miguel masticó un pedazo de carne dura que no lograba tragar, y al final se lo dio a la perrita. Aquí fue donde tuve una cita con aquel Omega. Yo me acerqué curioso. ¿Y, te gustaba? Aunque me hubiera gustado, ya no importa. Miguel intentó cortar otro trozo, pero el cuchillón ni se movió, así que también se lo arrojó a la perrita. Murió. Esa sola palabra hizo que me callara de inmediato. Hermano, tu vida sentimental sí que es complicada. Miguel levantó la mirada hacia mí. ¿Y tú? ¿Por fin terminaste con ese alfa de mente más pequeña que un alfiler, el que olía a tierra mojada? Solté un ¿eh? ¿Su feromona olía a tierra mojada? La verdad, no sabía. Solo recordaba que Miguel y mi ex jamás se llevaron bien. Mi ex era un alfa con una fuerte necesidad de posesión. La primera vez que olió el rastro del feromona de Miguel en mí, casi se volvió loco. Aún recuerdo esa mirada suya, una mezcla de miedo y furia. Yo soy un beta, no puedo oler feromonas. Según mi ex, la concentración del olor que llevé aquella vez era apenas un poco más ligera que la de alguien que había sido marcado. Para él, era como si lo hubiera traicionado descaradamente. Pero entre Miguel y yo no había absolutamente nada. Ni siquiera teníamos demasiado contacto físico. Solo pensé que mi ex estaba paranoico. Para tranquilizarlo, corté todo contacto con Miguel por más de un año. Durante ese tiempo, Miguel intentó hablar conmigo varias veces, y yo apenas le respondía con un sí, ya, para salir del paso. En una misión extremadamente peligrosa, en medio de montañas salvajes, él buscó señal en la noche solo para llamarme desde el borde de un acantilado y gritar. Cabeza dura. El ruido era tan fuerte que casi no lo entendí. Después de eso, dejamos de hablar casi un año. Hasta hace 10 días, cuando vino a una cita con un Omega justo en este mismo centro comercial, mientras yo estaba investigando un caso de agresión. El fin del mundo estalló, y fue en la lucha por sobrevivir que volvimos a cruzarnos. Un estruendo retumbó desde los pisos inferiores. En guardia. La princesita se irguió de inmediato y corrió a mi lado. Miguel se metió el arma en la cintura. Quédate aquí, voy a ver qué pasa. Pero, ¿cómo iba yo a obedecer? Mirando desde el 5.º piso, vimos a un grupo rompiendo los vidrios y quitando las barricadas para entrar desesperados. Detrás de ellos venía una horda de zombis persiguiéndolos sin descanso. Organizamos las tareas rápidamente, yo debía llevar a ese grupo a un lugar seguro, Miguel y la princesita se encargarían de los zombis. Los sobrevivientes parecían no esperar encontrar a alguien dentro del mal, estaban aterrados. Les mostré mi identificación aún tibia por el calor de mi mano. No se asusten, soy del departamento de seguridad. Síganme, vamos arriba. Uno de ellos tenía la pierna rota. Intenté ayudarlo, pero se apartó. No me toques. Eres un alfa, y estás en plena fase. No quiero que me toques. Me quedé perplejo con lo que dijo, pero no había tiempo para discutir. Lo agarré del brazo y lo arrastré escaleras arriba. ¿Cuál fase? Soy beta. El hombre insistió con mala cara. Con ese olor tan fuerte a alfa encima, ¿a quién quieres engañar? Después de ponerlos a salvo, bajé corriendo para apoyar a Miguel. La princesita estaba cubierta de sangre, desgarrando zombis sin descanso. Miguel disparaba mientras usaba un arma corta para mantenerlos a raya. Los zombis seguían entrando sin parar, no veía forma de detenerlos, así que le señalé ansioso. ¿Retirada? ¿Retirada? Entonces arriba se escuchó un ruido, una mujer empapada en sangre bajó corriendo con una determinación feroz. Déjenme pasar, me mordieron. Yo los detengo. No intenten salvarme. Se lanzó de lleno a la horda, atrayendo la atención de los zombis. Nos regaló valiosos segundos. Miguel y yo logramos cerrar las puertas juntos. Sentí como la sangre se me congelaba, temblando sin poder controlarme. Una persona viva, había muerto ante mis ojos, despedazada en cuestión de segundos. Miguel me sujetó y me atrajo hacia él con fuerza para calmarme. Ya pasó, subamos.
Cuando el dueño real de las feromonas entró en la habitación, los sobrevivientes cambiaron la expresión al instante. El intenso olor a pólvora en el aire los oprimía. Los alfas sudaban frío bajo la presión. Los omegas, en cambio, parecían luchar contra un impulso instintivo de acercarse. Alguien comentó: de hecho, tenemos aquí un omega soltero que está a punto de entrar en fase. Podemos negociar. Si nos dejan quedarnos, ofrecemos ese trato. Y efectivamente, al día siguiente ese omega entró en fase. Los demás alfas, intimidados por la feromona de Miguel, no se atrevían ni a moverse. Miguel, sentado junto a la ventana, dejaba que el viento helado le golpeara mientras fumaba cigarrillo tras cigarrillo. Yo sabía que la estaba pasando mal. No había inhibidores, solo la lucha entre su razón y un instinto abrumador. Era como un hombre al borde de la deshidratación intentando no beber el agua que tiene frente a él. Algunos alfas le insistían que todo eso era pasajero, que un vínculo temporal con un omega no era para tanto. De pronto Miguel se levantó y salió sin decir nada. Me preocupé muchísimo. Le ordené a la princesita que se quedara donde estaba y fui detrás de él. Un alfa intentó detenerme. Tu amigo por fin decidió relajarse un poco. Déjalo. No te metas o podrías salir lastimado. Me solté de un tirón y seguí caminando. Escuché sus susurros a mis espaldas. ¿Un beta con un alfa? ¿Desde cuándo eso funciona? Si va a hacerlo, que mínimo use protección, si lo mete en un lío después. Miguel siguió caminando sin responderle a nadie. Lo vi entrar a la sala de descanso de una tienda. La puerta estaba sin seguro, así que entré detrás. Sus ojos estaban inyectados en rojo, incluso con el frío cortante del aire, gotas de sudor le caían por la frente. Su voz salió ronca. ¿Por qué me seguiste? Porque me preocupas, respondí. En un segundo, me tomó por el cuello de la camisa. La tensión que emanaba parecía capaz de arrancarme el aliento. El olor a tabaco me golpeó, áspero e intenso. ¿Por qué? ¿No te da miedo que pierda la cabeza y te haga daño? Me puse rígido, tragando saliva sin querer. Puedes controlarlo, lo sé. Confío en ti. Miguel me miró fijamente un largo rato antes de estrellar el puño contra la pared detrás de mí. Luego se dio la vuelta y rugió. Lárgate, ahora, déjame solo. Pero yo no podía dejarlo así, sufriendo solo. ¿Todavía sigues aquí? Su voz estaba rota, como si contuviera algo a punto de explotar. Miguel, le di unas palmaditas suaves en la espalda, intentando calmarlo. Si quieres, puedo buscar al omega. Puedo preguntarle si está dispuesto. Él soltó una risa fría. Su expresión cambió de golpe. Sin decir nada, cerró la puerta y echó el seguro. Avanzó hacia mí paso a paso. Yo retrocedí hasta que la pared tocó mi espalda. No te vas, entonces quédate, Antonio. Bajó la cabeza y rozó con la nariz la piel de mi nuca, justo donde yo no tenía glándula. Ayúdame, su voz era casi un susurro desesperado. Me estoy rompiendo, Antonio. Ayúdame, por favor. En el reflejo del espejo, vi el rostro de Miguel cubierto por la tensión y el deseo que intentaba contener. Me rozó la nuca con los labios, y el hormigueo me hizo estremecer. Apenas sintió mi reacción, apartó su boca, para no perder el control, apretó su propio puño con fuerza. Miguel, lo abracé y acerqué mi frente a la suya, ofreciéndole el apoyo que necesitaba. Está bien, le dije suavemente. Confío en ti. Fue solo entonces que él apoyó la frente en mi hombro, dejando escapar un temblor aliviado, permitiendo que mi presencia lo ayudara a estabilizarse. Aquella cercanía, aquella respiración agitada en mi oído, no fue más que su manera desesperada de aferrarse a la cordura. Y finalmente, Miguel logró superar el momento crítico. Después, Miguel logró comunicarse con la base de sobrevivientes para informar la situación. En el exterior, la cantidad de zombies se había reducido, solo quedaban unas decenas rondando. Para evitar más incidentes, pedimos que enviaran un helicóptero tan pronto como fuera posible. Si realmente no podían, sabíamos que el quinto piso del centro comercial podía resistir bastante tiempo. Esa noche, nuestra habitación, la que antes era una habitación doble de hotel, se convirtió en dormitorio colectivo. La princesita estaba cubierta de restos de zombies, así que, para evitar riesgos de infección, la dejé dormida en el suelo envuelta en mantas hasta poder limpiarla por completo. Yo estaba acostado en la cama, rígido como un cadáver. Miguel se giró hacia mí, observándome. Extendió la mano y tocó suavemente la zona donde tenía la piel irritada en la nuca. El roce de sus dedos, con esas pequeñas callosidades, me dio un escalofrío eléctrico. Su voz sonó baja, grave y cargada de una cercanía difícil de ignorar. ¿Vienes conmigo afuera un momento? No puedo, susurré.
Me duelen los brazos. Él pestañeó lentamente. Hay otras formas, ¿sabes? Le di una patada bajo la manta. No puedo dormir, he leído demasiadas novelas. En el fin del mundo siempre hay gente peligrosa. Miguel soltó una risa suave. Nadie se atrevería con nosotros. Aquí hay un alfa duro de roer, ¿no lo viste? ¿Tan seguro estás? Confío en mis feromonas. Yo no huelo nada, me acerqué a él y respiré. Solo huelo tabaco. Deberías fumar menos. A modo de respuesta, Miguel me atrajo un momento y aspiró cerca de mi cuello. Yo sí huelo algo. ¿Qué hueles? Pregunté confundido. Soltó una risa ahogada. A perro. No era solo olor a perro. El beta estaba completamente impregnado por las feromonas de Miguel, de la cabeza a los pies. Cualquier alfa con sentido común podía notar que aquel beta ya tenía dueño. Y a Miguel, esa sensación le encantaba. Además, esta vez, al menos, era razonablemente legítimo. Aunque el beta no sabía nada de eso. Media mes después, por fin llegó el equipo de rescate. Le lancé a Miguel un inhibidor, pero él solo lo miró sin usarlo. No lo necesito. Me reí con desdén. Mis exnovios también decían que tenían mucha fuerza de voluntad. Y al final, todos se fueron con un omega. Miguel me miró profundamente. Entonces, ¿qué somos ahora? Guardé silencio y fingí estar ocupado, rascando la barbilla del pastor alemán. No lo sé. Miguel terminó inyectándose el inhibidor en la nuca. Si te hace sentir más tranquilo, no me importa hacerlo. Nada más llegar a la base, Miguel volvió con su unidad, a mí me asignaron a la guardia local. Miré a mi alrededor. No conocía a nadie. La pequeña princesa estaba embarazada, la dejé en casa para descansar tranquila. Cuando sus cachorros cumplieran un mes, volvería a entrenar. Mi trabajo ahora era incluso más duro y sangriento que antes del fin del mundo. A veces me faltaba el aire. Un compañero que siempre había sido muy amable conmigo notó mi ánimo y vino a consolarme. ¿Salimos a tomar algo? No rechacé la invitación. Pero beber solo empeoró mi mal humor. Últimamente solo me sentía vivo cuando llegaba a casa y acariciaba a la pequeña princesa. Pensé que antes del fin del mundo ya habrías visto de todo, dijo Daniel, llenándome otro vaso. No imaginé que nuestro inspector Antonio fuera tan sensible. Me tomé el trago de un golpe. Me gradué hace poco, y la mayor parte del tiempo estaba ocupado en la base de adiestramiento canino. Él asintió, comprensivo. Con razón, te hemos subestimado. En el patio trasero había nacido una camada de malinois, querían entrenarlos como perros de trabajo. Ese encargo originalmente no era para mí. Lo consideraban simple, algo perfecto para un amante de los perros sin demasiada experiencia. Gracias a la recomendación de Daniel, la cara social de nuestro equipo, el jefe terminó eligiéndome. Cuando abracé al pequeño malinois que aún no estaba destetado, casi se me derritió el corazón. Como agradecimiento, invité a Daniel a cenar. Durante la comida, sin querer ensucié su camisa. Se la pedí para lavarla y devolvérsela luego. Regresé a casa con algo de carne sobrante. La pequeña princesa me recibió con su entusiasmo habitual, saltando sobre mí, pero pronto dejó de sonreír y empezó a olfatearme de arriba abajo, entrecerrando los ojos y estornudando sin parar. En el mundo canino, los estornudos significan insultos. Entonces caí en cuenta. Hoy había estado abrazando a los cachorros del patio de la guardia. Debió olerlos y ponerse celosa. Justo entonces, Miguel apareció en la puerta de mi casa. Después de un mes entero sin contactarme, llevaba el uniforme, apoyado contra el marco. ¿Me echaste de menos? Al ver a la pequeña princesa siguiéndome pegada al talón, Miguel preguntó, ¿qué le pasa? Abracé a otros perros, respondí. Está celosa. Él se rió suavemente. Vaya genio el de esta pequeñita. Luego me miró con ese tono medio burlón, medio insistente. No me respondiste. ¿Me extrañaste o no? Apenas me rodeó con los brazos, su expresión cambió. Bajó la cabeza y empezó a olerme con detenimiento. De pronto, Miguel cerró la puerta de un golpe. Sus ojos se volvieron fríos, casi letales. ¿Qué alfa te tocó? ¿Alfa? Levanté el brazo para olerme. No noto nada raro. En la comisaría hay muchos alfa. Seguro se me quedó algo de su olor. ¿Crees que soy un niño de 3 años? Miguel soltó una risa helada. Este nivel de feromonas, alguien lo dejó a propósito. Y solo puede quedarse así si hubo contacto físico. Sabía tanto, porque él mismo lo había hecho antes. Me sujetó por los hombros, intentando calmar su tono. Dímelo, Antonio. ¿Qué pasó? ¿Quién te tocó? Pero yo realmente no lo sabía.
Entonces Miguel tomó mi bolso, buscó dentro, y sacó la chaqueta de Daniel. Como si fuera un arma incriminatoria, sus ojos se pusieron rojos. ¿Y esto? Yo allá fuera partiéndome el alma buscando a tu familia, consiguiendo recursos, planificando nuestro futuro. ¿Y tú aquí, entreteniéndote con otro hombre? Perfecto. Ahora no solo la pequeña princesa estaba furiosa, Miguel también. En la base, el agua caliente y la electricidad se daban por turnos. En cuanto llegó el agua caliente, Miguel me llevó al baño con el ceño fruncido. Sal, le dije. Me ducho solo. No, respondió rotundo. Se quitó la camiseta, mostrando su torso firme, y bajo mi mirada de protesta, me ayudó a lavarme completamente. Aprovechó para pasar la mano, claro. Pero yo tampoco voy a negar que, no me desagradó. La verdad, también me sentí bien. A las 11 de la noche, cortaron la electricidad. En la oscuridad, Miguel me abrazó por la espalda, apoyando sus labios en mi cuello sin soltar. ¡Ay, duele! No muerdas. ¿Eres un perro o qué? Él rió suavemente, cerca de mi oído. Te he consentido demasiado. Si eres mío, no necesitas salir a buscar flores en otros jardines. Yo ya no tenía fuerzas para discutir. No tenemos, nada, murmuré. Lo sé, susurró, con la respiración cada vez más caliente. Pero haz algo tú también, dame un poco de seguridad, ¿sí? Por supuesto, Miguel siempre pensó que la dignidad de un alfa debía ganarla uno mismo. Al día siguiente, cuando entré a la comisaría, mis compañeros me miraban raro. ¿Te metiste con un petardo anoche? Tu olor está intenso. Daniel se mantuvo a 3 metros de mí. Incluso su sonrisa natural había desaparecido. Intenté devolverle su chaqueta, pero Daniel levantó ambas manos. Mejor no, da miedo. Así supe que Daniel era un alfa, y que alguna vez sintió algo por mí. Por la tarde, el mayor Miguel llegó con un grupo enorme de soldados para visitar la guardia. Mi jefe ni se atrevió a respirar fuerte. Sonreía más de lo normal y hasta pidió a Miguel que llevara saludos a su padre. Cuando Miguel se fue, el director me observó muy serio, taza en mano, mientras yo sostenía al cachorro de Malinois. Cuida bien ese perrito, dijo con intención. Puede cambiarte la vida. Miguel no me mintió. Realmente encontró a mis padres. Los dos estaban colgados de mi hermana como si fueran dos llaveros humanos, mientras ella mantenía una expresión firme y ellos lloraban abrazados. Al verme, corrieron todos hacia mí. Hijo, sollozaba mi madre. Pensamos que no volveríamos a verte en esta vida. Los abracé con fuerza, con lágrimas en los ojos. Lo importante es que sigan vivos, eso es lo único que importa. Mi hermana extendió la mano hacia Miguel. Gracias. Miguel la estrechó con educación. No hay de qué, hermana. En su mirada se cruzó un choque silencioso propio de alfes. La pequeña princesa tuvo sus cachorros. 5, todos pastores alemanes de pura sangre. Las crías eran tan frágiles que, con el frío que hacía, no sobrevivirían sin una caja térmica. Pero la calefacción de la zona residencial era inestable, a veces funcionaba, a veces no. Justo cuando ya no sabía qué hacer, Miguel apareció con un generador portátil y una caja de calor. Gracias a eso, los cachorros lograron pasar el invierno. Me ayudó tantas veces que ya no sabía cómo devolverle los favores. Siempre pensé que pasar de compañeros a pareja era algo difícil de aceptar. En realidad, ya habíamos hecho casi todo lo que haría una pareja, salvo el último paso. Como nuestra relación, siempre a un paso de completarse. Miguel tenía una llave de mi casa. A veces llegaba en plena madrugada, entrando sigilosamente y metiéndose en mi cama, buscando calor. Su abrazo ardía. Una noche, medio dormido, detecté el olor a sangre. Desperté de inmediato. Agarré la linterna de emergencia para verlo mejor. Tenía una herida en el hombro recién suturada. Al tocarle la frente, estaba tan caliente que parecía capaz de freír un huevo. Mientras buscaba medicinas, lo regañé. ¿Por qué no te quedaste en el hospital? ¿Tenías que venir a morirte aquí? Los antibióticos destinados para los perros tuvieron que ser lo que le inyecté. Miguel soltó un quejido bajo. Acabé una misión, te extrañé demasiado. Hace frío, abrázame. Me envolvió con fuerza. Su temperatura me adormecía, ya no sabía cuál de los dos era el verdadero calentador humano. Miguel se quedó 3 días en mi casa. Dormía, comía, y pretendía convencerme de hacer juegos de uniformes usando su traje táctico, cosa que rechacé sin miramientos. Ese día, al salir del trabajo, usé mis puntos de ración para cambiar algunos víveres. Las verduras frescas eran lo más valioso, la carne congelada parecía barata en comparación.
Compré un poco de todo. Ya había planeado la cena de esa noche. Qué lástima que Miguel no podría comerla. Había notado que alguien me seguía. Di varias vueltas, pero no lograba despistarlo. Cuando estaba listo para enfrentarme, el hombre me mostró una identificación. El comandante Rafael solicita su presencia. El comandante Rafael, el padre de Miguel. Un hombre de peso. El mundo laboral de Miguel era una pierna del pantalón, el mío era la otra. Diferentes, pero igualmente sometidos a la autoridad absoluta. Cuando entré, vi al poderoso Alfa acompañado de su elegante y suave Omega. La señora, hermosa y serena, me sirvió una taza de té. Rafael habló. ¿Te graduaste en el área de perros de servicio? Sí, señor. Él suspiró. Lástima que seas un beta. Si fueras Alfa, podría ascenderte por tu cercanía con Miguel. Y si fueras Omega, tampoco interferiría en que tuvieran una relación libre. Pero siendo beta, estás en un punto incómodo. Apreté los dedos y bajé la mirada. Es usted directo, señor. Su intención estaba clarísima, un viejo con prejuicios de género, queriendo separar a dos personas. Cariño, no seas tan duro, intervino la Omega, con una mirada amable hacia mí. Los beta también pueden embarazarse. La familia no se rompe. Rafael negó con la cabeza. No entiendes. La unión natural es entre Alfa y Omega. Aunque estos dos jóvenes se quieran, tarde o temprano Miguel encontrará a su Omega. Es inevitable. Antonio, eres inteligente. Ya viviste algo similar. Creo que entiendes lo que te estoy diciendo. Contuve el temblor en mi voz. Lo entiendo. Salí de la villa con los pies ligeros, casi sin sentir el suelo. Al volver, vi alboroto en la calle cercana. Un Omega había entrado en celo en plena vía, provocando que varios alfes pelearan por él. Fue difícil contener la situación junto con el equipo de guardia. La comida que había comprado terminó pisoteada y destruida. Suspiré. Pensé en llevar a Miguel a comer fuera, pero al entrar en casa, alguien me empujó contra la pared. Los ojos de Miguel brillaban en rojo. Su rostro estaba marcado por una urgencia abrumadora, intentaba abrir mi ropa, incluso rasgándola. Sus besos cayeron sobre mi cuello, bajando poco a poco. Miguel no respondió. Estaba dominado completamente por el instinto. Sentí como el corazón se me helaba. Claro, el Omega que entró en celo había estado muy cerca de mi casa. ¿Cómo podría Miguel no haberlo sentido? Entonces, lo que quería ahora, ¿era realmente a mí, o simplemente a cualquiera? ¿O a ese Omega en particular? Le di una bofetada con toda mi fuerza. Miguel se quedó atónito. Su mente volvió en parte. ¿Qué pasa? Lo empujé hacia la puerta. Hasta aquí llegamos. Estoy cansado. Miguel, confundido, golpeó la puerta muchas veces. No abrí. Dejó una chaqueta suya en mi casa. Me hundí en ella. Solo olía a detergente y a tabaco. No podía percibir nada más. Mis amigos Alfa y Omega decían que las feromonas de Miguel tenían un aroma parecido a la pólvora. Yo no sabía cómo era eso, porque soy beta. Miguel se enteró de que su padre me había invitado a tomar té. Enloqueció y fue a varias citas arregladas con Omegas de familias adecuadas, pero las arruinó todas. Mi rutina seguía igual, trabajar, cuidar a mi perro y detener a quien debía detener. De vez en cuando visitaba a mis padres. Mi hermana seguía formando equipos para buscar suministros y ya había llegado al cargo de capitana. Pasados unos días, el comandante Rafael volvió a llamarme. Esta vez fue mucho más amable conmigo, porque su querido hijo Miguel estaba buscando médicos por todas partes, decidido a extirparse las glándulas de feromonas. Ese tipo de cirugía solo se hacía cuando las glándulas de un alfa o un omega estaban realmente enfermas y no quedaba otra opción, pues las secuelas podían ser graves. Pero Miguel estaba perfectamente sano y en la mejor etapa de su vida, fuerte y lleno de energía. Yo no sabía si reír o suspirar ante semejante idea. Antes de ir a verlo, le pregunté al comandante Rafael. ¿Entonces, ya no se opone? Rafael agitó la mano con resignación. Mientras puedan tener un hijo que continúe el linaje, estoy conforme. Era mi primera vez en la vivienda de Miguel. Un departamento modelo, limpio, ordenado, pero sin rastro de vida. Solo las colillas tiradas en la mesa demostraban que alguien había estado ahí, de muy mal humor. Miguel fumaba mucho, aunque casi no bebía. Según él, el alcohol afectaba su juicio, mientras que el cigarro lo mantenía despierto. ¿Cuánto llevas esperándome? Dejó su chaqueta en el sofá y me entregó una caja de cartón. Dulces. ¿Quieres? La abrí y sonreí al ver que eran justo los sabores que me gustan. ¿Tu padre te dijo que vendría? Sí, respondió Miguel,
sentándose a mi lado y encendiendo un cigarrillo. Ahora los dos apoyan que estemos juntos. Aspiró, exhaló una nube blanca, y su voz bajó. Pero tú no quieres. Apagué el cigarrillo con la mano, haciendo que Miguel se sobresaltara. Insistió en revisar si me había quemado. No me pasó nada. Los callos en mis manos eran casi tan duros como los suyos, una bala no pasaría tan fácil. Nunca dije que no quisiera. Pero da igual, murmuró Miguel, con esa tristeza que solo él sabía ocultar mal. Piensas que en cualquier momento un Omega me sacará de tu lado. No confías en mí. Crees que no puedo darte seguridad. De verdad me amaba con todo lo que era. Lo tomé del cuello y lo besé. Miguel reaccionó de inmediato, apasionado, con esa urgencia que siempre reprimía. El sabor del tabaco se mezcló en mi boca. Me acomodé sobre sus piernas y pasé el pulgar por la zona de sus glándulas. No te hagas esa cirugía. Tengo un método más efectivo. Miguel me miró fijamente, completamente rendido a mí. En ese momento, haría lo que fuera que le pidiera. Me acerqué a su oído y murmuré: si algún día me traicionas, te juro que te detengo yo mismo. Miguel rodeó mi cintura y soltó una risa baja. Bien. Entonces, hazlo, si llega ese día. El velo entre nosotros, por fin, se rasgó. Y entendí el dicho de, quien insiste, gana. Nos casamos. En el fin del mundo no tenía sentido organizar un gran evento. La ceremonia fue sencilla, mientras Miguel solo pensaba en entrenar conmigo por las noches. Los pequeños perritos de la princesa también encontraron destino, algunos quedaron en la guardia, otros en la unidad de Miguel. Los de peor carácter terminaron casi como mascotas. Descubrí que Miguel tenía una paciencia sobrehumana. En épocas de escasez de inhibidores, yo recorría la ciudad atrapando alfas y omegas en episodio. Los omegas que pasaban cerca siempre se inclinaban hacia Miguel, pero él, sin un solo inhibidor, permanecía firme como una roca. Y aún así, por la mañana, al verme con el uniforme de trabajo, lo primero que preguntaba era: ¿es una provocación? Porque me acabas de conquistar otra vez. Después no me dejaba ir hasta que lo calmara de su humor. En su periodo de sensibilidad, cuando hacía su nido, lo que más acomodaba eran mis uniformes. Por el lado de su padre, la presión no cesaba, pero nosotros no teníamos planes de buscar descendencia todavía. Todo a su tiempo. La base de sobrevivientes prosperaba. Conseguí un cargo y eso implicaba que ambos viajábamos seguido. Hubo una ocasión en la que no nos vimos durante 5 meses. Y cuando por fin la humanidad eliminó al último infectado, celebrando un nuevo año, me encontré sosteniendo una prueba de embarazo, completamente desconcertado, cayendo en los brazos de Miguel. Estoy realmente embarazado. Miguel me abrazó con fuerza y besó mi cabello. Te amo. Y bueno, después de todo lo que acabamos de escuchar, creo que esta historia hace algo muy bien, convierte un escenario de fin del mundo en un laboratorio emocional. No se trata solo de zombies, ni de la típica lucha por sobrevivir. Aquí lo interesante es cómo Antonio y Miguel se van revelando el uno al otro, casi sin darse cuenta. Me gusta especialmente cómo la novela juega con el contraste, un beta que intenta mantenerse racional frente a un alfa que carga con su propio caos interno. Y aún así, ninguno es perfecto, ambos tienen fallas, heridas y contradicciones. Eso los hace más humanos, incluso dentro de un mundo abo lleno de reglas instintivas. Si algo siento que pudo mejorar, quizás sería la intensidad constante. Hay momentos donde todo es muy emocional, muy al límite, casi sin pausas. Aunque, tal vez esa sea precisamente la intención, meternos en su encierro, en su tensión, en ese vínculo que no saben nombrar pero que claramente existe. En cualquier caso, lo que más me atrapó es cómo la historia transforma una relación entre hermanos de armas en algo más profundo, más ambiguo y más real. Pero esa es solo mi lectura. ¿Qué opinas tú? ¿Te gustó la dinámica entre Antonio y Miguel?